La Escuela Normal de Paraná fue el primer establecimiento del país en poseer un jardín de infantes. Este mismo fue inaugurado el 4 de agosto de 1884 por la norteamericana Sarah Chamberlain, formada en Filadelfia. Este nivel fue conformado en su primer momento por tan solo 35 niños de 3 a 6 años de edad, número que se incrementó posteriormente. Escuela Normal Superior José María Torres, 145 años enseñando las bases del conocimiento. Se lo aplicamos al compañero. En mi país nosotros le llamamos la botellita y lo jugamos pequeños, adolescentes y grandes también. Ya, súper grandes. Lo jugamos para divertirnos, lo jugamos con la familia, con los amigos, en el jardín y en la escuela. Yo no tengo botella vacía. Pero la puedes conseguir, ¿sabes qué? Yo tampoco tenía y fui a un restaurante y le dije a un señor, si me tienes botellas que me regales para hacer una actividad con los niños del jardín mañana. Y me dijo, voy a buscar y solamente tenía botellas grandes. Me dijo, bueno, entonces busquemos unas bolsas. En las bolsas hasta que encontramos las botellas. Y preguntar. ¿Listo? Entonces empieza Felipe, Ciro y Marcos. ¿Listo? Empieza. Marcos. Listo. ¿Vas tú? Pero vamos a hacer
anya folike jeme folalu anya folike anani welela na anani welela jeme folalu anani welela jeme folalu ulunani welela dunun folalu ulunani welela edonkelalu fananani welela jeme folalu ulunani welela se wadenu nulunani menela Bueno, mi nombre es Nora Grinovero, yo soy licenciada en Ciencias de la Educación, estoy trabajando como docente en la Universidad Autónoma de Entre Ríos, estoy dando las cátedras de práctica de la educación inicial, que es la práctica que se hace en los jardines de infantes, y estoy dando también problemática educativa del nivel inicial. Yo además soy docente, o sea, fui maestra de jardines de infantes y fui maestra de niños de primaria, de 6 a 12 años también. Hace muchos años ya, en los últimos años me he estado dedicando más a la universidad. Y mi especialidad han sido las prácticas en jardines de infantes y también me he dedicado a la evaluación educativa. ¿Qué sucede en Argentina con la primera infancia? ¿Qué sucede con respecto
respecto a la educación, bueno, nuestra preocupación en este momento como educadores es que todavía falta mucho avanzar en lo que es la educación de 45 días o de 0, que decimos, lo que pasa es que nuestros niños ingresan a los jardines a los 45 días, a la franja de 3 años. Esa es la franja etaria que todavía no está incluida del todo en el sistema educativo como educación formal. Y estamos convencidos de que la educación de la primera infancia, es decir, todo lo que es de 0 a 5 años, es la educación más importante de la vida de cualquier sujeto, y es a la que históricamente se le ha dado menos importancia desde las políticas públicas. En estos últimos años, como el país está vinculado en convenios internacionales, hay compromiso de hacer crecer la educación en estas edades, pero se ha focalizado más en 4 y 5 años, que son las edades obligatorias. 3, 2, 1 es una educación que todavía no ha alcanzado a todos los sectores sociales y a todos los ámbitos. Por ejemplo, no hay en el medio rural, no hay educación para los niños que tengan menos de 4 años. ¿Qué leyes, normas o decretos amparan la educación y formación de la primera infancia? Bueno, acá tenemos una ley de educación nacional, que es la que establece la obligatoriedad de la sala de 5 años, que después se hizo una reforma, es decir, esta ley es bastante... La obligatoriedad se estableció hace 2 décadas, o sea, con una ley nacional que después fue derogada y se incorpora en otra ley nacional la sala de 4 años también como obligatoria. La actual es la ley 26.206, que es la ley de educación nacional. Nosotros esta ley, nos parece una ley bastante progresiva, en el sentido de que es una ley que contempla la inclusión de todos los sujetos en la educación común. Es decir, es una ley que establece la atención de la discapacidad, de la integración. También trabaja mucho o indica, ¿no es cierto?, la educación focaliza en la no discriminación de los niños, ni por raza ni por religión. Es una ley muy inclusiva en ese sentido, que desde lo legal está contemplado. Todavía falta trabajar mucho para que esa ley realmente se pueda materializar en todas las provincias de nuestro país. Hay provincias donde se ha logrado avanzar mucho más en su implementación que en otras. ¿Se realiza investigación por parte de las docentes que abarque temas de la primera infancia? Sí, en este momento nosotros en la universidad estamos haciendo investigación. En este momento estamos justamente en un proyecto internacional vinculados a la Universidad de Santiago de Compostela, España, donde estamos trabajando con el profesor Miguel Zabalza Veraza, que lo que investigamos sobre buenas prácticas en la educación inicial. Es decir, estamos tratando de construir criterios acerca de qué son las buenas prácticas en diferentes países que están incluidos dentro de este proyecto. Nosotros estamos haciendo, una investigación que abarca jardines de infantes del medio urbano y del medio rural. Y estamos trabajando de alguna manera identificando cuáles serían las prácticas de enseñanza y de aprendizaje que realmente aportan a la inclusión cultural y educativa de los niños en esos 2 ámbitos. ¿Por qué considera importante la primera infancia? Y como dije al principio, para mí es la franja más importante en la vida de una persona. Es decir, de los 0 a los 5 años se producen las transformaciones más aceleradas del resto
que digamos, de la vida de una persona. Si comparamos esa franja con el resto de la vida de una persona, en ninguna otra etapa se produce tantos cambios y a la vez cambios que pueden dejar marcas importantes para el resto de la vida en lo afectivo, en lo cultural, en lo educativo, en lo social. Es decir, son trascendentes, importantes, digamos, las experiencias que se puedan tener en esa etapa de la vida para el resto de la vida de un niño, o de cualquier persona. Yo soy Norma Beatriz Dalmolín, profesora de nivel inicial. Hace ya prácticamente 29 años que egresé de un profesorado a nivel terciario en otra ciudad, no acá en la ciudad de Paraná. Luego, por reunión del núcleo familiar, yo me traslado a la ciudad de Paraná y por traslado profesional ingreso a la escuela normal en el año 1996. O sea que ya podríamos decir que hace 22 años que estoy en el interior de la escuela. Ingreso como docente de sala, me desempeñé hasta el año 2010, docente de la sección, de la octava sección, años en sala de 4, otros años en sala de 5 años. Y en el año 2010, habiéndose producido la vacancia en el cargo de la dirección del nivel inicial, concurso el cargo por un proyecto de antecedente, por proyecto y carpeta de antecedentes, quedando en el primer lugar, y bueno, y desde esa época que estoy en la función como directora del nivel inicial de la escuela normal. Además de ser la directora del nivel inicial, soy profesora en la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales, en la Cátedra de Práctica 3, del Profesorado de Educación Especial, de Educación Inicial. Y bueno, recientemente he terminado una licenciatura en Educación en Primeras Infancias y bueno, y estoy próxima ya a presentar mis papeles para jubilar. ¿Qué datos históricos nos podría contar acerca del jardín? Mira, si nos quisiéramos hablar del jardín, realmente tendríamos que estar hablando muchísimo, porque tiene mucha historia. Nosotros pensemos que la escuela normal fue la primera escuela normal creada por Domingo Faustino Sarmiento, y el jardín de la escuela normal fue el primer jardín tanto de Latinoamérica como de Argentina. Funciona desde el año 1884 con docentes que vinieron desde Estados Unidos. La directora en aquel momento fue Sara Eccleston. Todo el material didáctico, la bibliografía fue traída desde allá, también fue traducida al castellano para poder trabajar en el jardín. Y un dato que me parece significativo de la historia del jardín es que en aquellos comienzos el jardín ya tenía nenes de 3 años. Y en su principio se creía que la escuela normal era una escuela que albergaba a niños de la clase alta de la sociedad. Pero si vamos a los archivos que hay en la escuela, podemos ver que los registros de los primeros alumnos son hijos tanto de profesionales como también de personas que no tenían una profesión y tenían, por ejemplo, se dedicaban a hacer actividades de servicios como podría ser, por ejemplo, plomero, albañiles. O sea que en realidad la apertura de la escuela era para todos los niños de aquella época. Okay. ¿Cómo se está manejando la primera infancia en Argentina? ¿Cómo se está manejando la primera infancia en Argentina? Yo creo que ha tenido en los últimos años un vuelco muy importante en cuanto a considerar a los niños desde sus derechos como personas que tienen. Entonces, a partir de ahí, de pensar a las infancias con sus derechos, es donde se piensan las propuestas, en este caso pensándola en lo pedagógico. ¿Por qué para usted es importante la primera infancia? Para mí son importantes todas las etapas de la vida,
pero la primera etapa los niños comienzan a transitar un mundo y son la puerta, por decirlo metafóricamente, ¿no es cierto?, la puerta hacia el mundo. Entonces, donde tendremos que iniciarlo en todo lo que tiene que ver, ya sea en la construcción de conocimiento, en lo vincular, en lo que sea el cuidado y el respeto por la naturaleza. O sea, me parece como que es la puerta hacia el mundo. Entonces, por eso considero que es importantísimo la primera infancia. Bueno, yo soy Ana Gini, soy profesora de enseñanza preescolar. Me recibí hace muchos años, cuando esto era el instituto de la escuela normal, del profesorado. Hace 24 años que estoy trabajando en el nivel. Actualmente estoy acá en la escuela normal desde el año 2009, que empecé a trabajar acá. Y tengo este año sala de 4 y he tenido salas de 5 también, porque nos vamos permitiendo de una sala a otra durante el paso de los años. Pasamos con los grupos. Bueno, para mí es importante la educación en estas primeras infancias, porque es la primera educación sistemática que el niño adquiere a lo largo de su vida. Es la primera aproximación a contenidos organizados por un adulto responsable. Si bien los niños vienen con muchos conocimientos, que son sus saberes previos, estos conocimientos generalmente son adquiridos socialmente, pero no están sistematizados bajo una organización y una planificación de parte del docente. Y considero que la construcción grupal, o sea, esto de que el niño pueda construir junto con el otro el conocimiento, es lo que enriquece esa posibilidad de construcción de aprendizajes, digamos. Bueno, hola, buenos días. Mi nombre es Ana Laura, soy docente de educación inicial. Tengo la licenciatura en gestión educativa y actualmente me encuentro realizando mi proyecto de tesis en la maestría en didácticas específicas. Yo considero que la educación en la primera infancia es importante porque habilita a los chicos a acceder a oportunidades que en otros contextos no tendrían. Y me parece que eso posibilita la igualdad de condiciones para todos los niños, garantizando su derecho a la educación. Desde esta mirada considero que el rol del docente es un rol fundamental, ya que tiene que ser quien acompañe ese proceso de aprendizaje, habilitando instancias donde sea el sujeto quien construya su propio aprendizaje, logrando en él un sujeto crítico que pueda cuestionar la realidad, que pueda problematizar la realidad, que pueda cuestionarla, y creo que ese es el rol fundamental que tiene el docente, poder habilitar instancias para que crear escenarios para que se produzca el aprendizaje, logrando la igualdad de condiciones. Siguiendo esta misma lógica, la enseñanza que se desarrolla dentro de mi sala en relación con los contenidos matemáticos se posiciona desde la perspectiva de la resolución de problemas. Se plantean diferentes situaciones problemáticas a través de un contexto lúdico, siempre a través de un contexto lúdico porque es la característica que tiene nuestro nivel, donde es el niño quien a partir de sus conocimientos previos va a dar resolución a esa situación que se le está presentando. Hola, mi nombre es Domínguez Carla Victoria, yo soy profesora de educación inicial. Me recibí en el año 2015 en la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Entre Ríos. Desde marzo de 2017 me desempeño en la Escuela Normal de Paraná en el cargo de auxiliar docente. La Escuela Normal de Paraná pertenece a la misma Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales, y el nivel inicial conforma el primer nivel educativo de la escuela preuniversitaria.
Por ello tenemos algunos beneficios en cantidad de personal trabajando dentro de la institución. Hay docentes de salas y estamos las docentes auxiliares, cual mi función es específicamente auxiliar a las docentes del turno mañana y mientras tanto hacer proyectos anuales de trabajo cotidiano con todos los niños de los jardines, de las 6 salas que pertenecen al turno mañana. En mis funciones pedagógicas está acompañar las planificaciones docentes y la elaboración de los materiales a trabajar junto con ellas, la producción de las carteleras que sean significativas para los niños y abordando específicamente los contenidos de las efemérides, y este formato taller que armamos de manera anual, que particularmente estoy trabajando desde el área de literatura. El año pasado trabajé todo literatura y este año estoy trabajando literatura y revalorando y resignificando la función social de las bibliotecas que pertenecen a la institución, tanto del nivel inicial como del nivel primario y secundario y la biblioteca de la facultad. En cuanto al trabajo que desarrollamos en el Jardín de Infantes, tomamos desde una perspectiva constructivista, desde lo que aborda Vygotsky, lo que fue dando algunas pautas después Brunner, y todo un desarrollo principalmente donde el sujeto niño sea el prioritario y el constructor de su conocimiento, y nosotros los docentes acompañemos, andamiemos y sobre todo podamos prever qué aprendizajes resultarían significativos y los modos de abordarlos, las metodologías de enseñanza. Para también ser muy cuidadosas en qué metodologías y estrategias de aprendizaje vamos generando en ellos para que luego puedan ir desenvolviéndose cada vez de manera más autónoma y puedan generar relaciones con estas estrategias de poder resolver diferentes situaciones problemáticas que se le presenten tanto en las cotidianidades del jardín como en las cotidianidades de su vida diaria. Además, la perspectiva de trabajo que tenemos es de un enfoque globalizador. Entendemos que el niño se conforma, ve y entiende la realidad y el mundo en el que vivimos de una manera globalizada, no segmentada, por lo cual tratamos de trabajar los contenidos desde múltiples perspectivas y no solamente focalizando en recortes por áreas. También generamos en ellos, o intentamos generar un espíritu crítico donde ellos puedan poner en palabras lo que sienten, lo que ven, que puedan hipotetizar, que puedan reflexionar y generar diálogos y vínculos con la comunidad. En cuanto a mi proyecto de literatura, principalmente la idea en un principio institucional fue que las auxiliares desarrollemos algunos contenidos que podrían ser específicos, que son desarrollados por las docentes de salas, pero resignificando aspectos más de impronta artísticos. Entonces, a mí me gusta mucho trabajar con la literatura y la directora me ofreció ese espacio, que este año lo vuelvo a elegir y lo vuelvo a resignificar en el uso de las bibliotecas. Principalmente, yo considero que la literatura se vive, se siente y cuando la transmitimos o cuando contamos un cuento, narramos un cuento, decimos poesías, rimas, uno tiene que sentirlo y le tiene que agradar para que pueda transmitirles a los niños ese mismo significado y el disfrute estético. En cuanto a mi formación, el profesorado de educación inicial dentro de esta universidad tiene una fuerte impronta en lo lúdico y en el disfrute estético. Entonces nosotros hemos sido formados en esta perspectiva para abordar la literatura. Y también creo que a uno lo arrastra sus saberes previos, su trayectoria lectora, desde que es niño. Yo siempre cuento que a mí me leyeron muchos cuentos y cuando era chica a mí no me gustaba tanto que me leyeran. Pero cuando conocí la teoría y la resignifiqué con mis aprendizajes,
pude notar todo esto que a mí me hicieron ser hoy Carla, con una trayectoria lectora y que puedo transmitir la literatura en los modos que a mí me ha gustado. En cuanto a esta visión, lo que intento yo es transmitir a los niños que el momento que estamos en contacto con la literatura sea un momento de disfrute, donde sean actos creativos lo que sucede, que ellos puedan imaginar y a la vez poder empezar a crear nuevas historias. Como hay muchos de los niños que ya venimos trabajando con este proyecto desde el año pasado, este año se pueden ver los frutos y empezar a crear y resignificar aún más las funciones de las bibliotecas y los libros que habitan las bibliotecas. Entonces, en este sentido, vamos formando desde las salas de 3 años que tiene, porque este proyecto este año lo compartimos el auxiliar de la tarde y el auxiliar de la mañana, entonces vamos formando a los niños de los 3 años hasta los 5 años una trayectoria lectora con los que ellos pueden enriquecerse culturalmente. Además de que siempre retomo una frase de un autor que es Gianni Rodari, que él dice que la literatura es preciosa y es un modo de conocer la realidad entrando por la ventana, no por la puerta. Entonces, yo siento y lo veo en el contacto diario con los niños que la literatura les da como un nuevo modo de conocer. Es muy metafórico siempre, pero ellos van relacionando los cuentos, las nuevas palabras y todos con su vida y además con sus aprendizajes. Siempre retoman algo de algún cuento para construir algo nuevo. Y igualmente que cuando llegamos a la producción de cuentos, ellos retoman y resignifican cosas de su vida cotidiana para insertarla en un lenguaje metafórico, plurívoco, significativo y entramando una nueva historia. Además de que este disfrute estético te da como la alegría, siempre tienen una sonrisa para querer conocer y crear y querer saber más sobre la literatura. Y es como un modo de incentivar la curiosidad y este disfrute estético, que a la vez la literatura y los cuentos y las actividades postlectura y las renarraciones que realizamos, es como que siempre la estamos relacionando con otras experiencias artísticas, música, plástica, videos y demás actividades.